Muy bien, buenas tardes a los que llegaron recién. Aquí tengo yo 3 palabras claves que son las que encuadran un poquito esta charla. Ecología, interdisciplinaridad y epistemología. 3 cosas que parecen no tener mucha relación, pero vamos a ver que tienen mucha relación. Y vamos a comenzar planteando el problema antes que nada. No hay cosa peor que responder a una pregunta que no se ha hecho. Entonces vamos a comenzar con la pregunta. Y la pregunta la vamos a elaborar un poquito entre todos. Yo voy a poner una primera cuestión. ¿Qué entienden ustedes cuando se dice cuestión ecológica? Primera pregunta. ¿Qué entienden ustedes cuando se dice cuestión? ¿Qué les suscita la palabra esa cuestión ecológica? Problemas ecológicos. Problemas del ecosistema. ¿Y lo podréis precisar un poquito más? ¿Cuáles serían esos problemas del ecosistema? Pocos recursos, mucha demanda. Pocos recursos y mucha demanda. Sustentabilidad. Sustentabilidad. Sustentabilidad amenazada. Eso sería el planeta amenazado, ¿no? ¿Iría por ahí la cosa? ¿Sí? Ah, te estabas agarrando el pelo. Yo creí que estabas levantando la mano. Otra cuestión que suscita la cuestión ecológica. Nada más que eso. Los de LGA. ¿Dónde están los de la LGA? ¿Y no les suscita nada esto? Cuestión ecológica. La problemática ambiental, que no es grave, ¿no? Así cuando se habla del tema, lo que me viene como panorama es un ecosistema en deterioro, que lo estamos deteriorando, ¿no? Pero es que un ecosistema en conflicto, ¿no? En crisis, una crisis aguda. ¿Con qué grado de gravedad? Alto, aunque no lo queremos percibir, pero alto. ¿Estarían de acuerdo el resto en eso? Sí. Cuestión ecológica entonces significaría, poniéndole en palabras más graves, significaría la sustentabilidad del planeta amenazado. Y eso quiere decir que la vida en el planeta está amenazada. No es cuestión de, cambio climático, una cosita. No, es que la posibilidad de una vida en el planeta está amenazada. O sea que el problema es grave. Muy bien. Si ahora yo digo cuestión antropológica, ¿qué le suscita eso? Lo que hace el hombre, ¿no? Lo que viene por parte de... Por lo antropológico, pero cuando digo cuestión, así como decimos en el caso de la ecología, de la cuestión ecológica, la gravedad del problema. ¿Cuál es la gravedad del problema antropológico? La existencia del hombre. ¿La? La existencia del hombre. La existencia del hombre. Con lo que hace, ¿no? El comportamiento. Lo que hace con el ecosistema. Lo que hace, Con el ecosistema. eso tiene relación a la cuestión ecológica. Pero la cuestión antropológica, ¿sí? El manejo de los recursos. El manejo de los recursos. ¿Qué más? La cultura que ha ido heredando. La cultura. ¿Quién está hablando? ¿Sí? ¿La cultura? Que ha ido transmitiendo y heredando. ¿Cultura? ¿Qué otra cosa? No vamos a problemas sociales, ¿no? Es menos grave que el otro, ¿no? Porque uno lleva... Sí. Yo creo que desarrolla cuestiones insustentables del hombre y ahí es el problema. Pero son más o menos, son cuestioncitas más o menos no muy serias. Es decir, que la cuestión ecológica es grave, la antropológica También. más o También, porque en realidad todo gira en torno al hombre. Para mí es más grave la antropológica por el tema de que el hombre es el problema. Pero ¿cómo se expresa eso concretamente, esa problemática humana a nivel mundial? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en el mundo que El está hombre es sucediendo? que está provocando ese deterioro de sustentabilidad del mundo. Esa es la ecológica, es la sustentabilidad del planeta. Pero en la cuestión antropológica misma, Y las personas. El conflicto entre las personas. los conflictos que existen. Ustedes saben que hay 8 guerras que están actualmente funcionando en el mundo. Yo, en el trabajo que hicimos puse que somos una especie conflictiva en un ecosistema
en un ecosistema que no es nuestro, ¿no? Entonces... Una especie conflictiva. Ese es el problema. La radicalidad de la cuestión antropológica viene precisamente de la no sustentabilidad de la convivialidad, la no sustentabilidad de lo que constituye la realidad humana más importante, que es la vida social. Y esa vida social está amenazada y está en gravísima crisis, que se expresa, por un lado, en la forma más fuerte a través de todas esas guerras que tienen entre sí una conexión. No son guerras entre el mundo árabe y el mundo occidental, son guerras que son mucho más complicadas. Y si ustedes se ponen a estudiarlas, van a encontrar las connivencias que hay en Occidente con todos los grupos, esos que aún ahora están combatiendo. Es una cosa muy compleja, pero más allá de esas guerras, hay una mercantilización del ser humano. Es decir, que se nos ha convertido todo en mercancía. El trabajo humano es una mercancía. La salud es una mercancía que hay que pagar. El ser humano se ha cosificado, es decir, es grave porque significa la negación de lo más profundo del ser humano. Entonces, ¿por qué estamos llegando a esto? Porque lo que vamos a tratar ahora de reflexionar juntos es qué ha sucedido en el mundo, que ha llevado al planeta a esta situación de radicalidad en la sustentabilidad del planeta y en la sustentabilidad de las relaciones humanas, o sea, de la convivialidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema? ¿Cómo se ha llegado a través del conocimiento? ¿Qué parte tiene el conocimiento en la generación de estas crisis graves en las cuales estamos? Porque ¿a dónde voy a llegar? Les digo ya desde el comienzo, les digo para dónde quiero llegar. Quiero llegar a mostrar que hay una racionalidad que ha generado todos estos problemas y, por lo tanto, no se pueden resolver esos problemas graves de la sustentabilidad del planeta y de la sustentabilidad de la convivialidad con la misma racionalidad que generó el problema. Entonces, ¿a dónde va esto? Que esa me parece a mí la finalidad de todo el taller de tópicos regionales, a mostrar que estamos en presencia o ante la necesidad de una nueva racionalidad que la vamos a intentar ir mostrando ahora. Entonces, lo básico, no se puede resolver un problema, eso ya lo dijo Einstein, con los mismos elementos que generaron el problema. Y eso va a ser incómodo para ustedes en el decurso de este taller, porque va a significar transformaciones profundas en las formas de conocer. Y en general tendemos a rechazar las transformaciones profundas. Nos cuesta generar transformaciones profundas. Este es el problema y hacia ahí queremos ir. Vamos a ir llegando, en la medida que tengamos tiempo, por 8 aproximaciones distintas. No voy a hacer una especie de lógica creciente del comienzo al fin, sino lógicas circulares, espirales, en que vamos a ir tomando el mismo problema en diferentes perspectivas y ustedes tendrán que elaborar después y generar la unidad de todo lo que estamos diciendo. Primera aproximación. La realidad en que se construye la ciencia hegemónica es la que, junto con logros asombrosos, ha generado la doble problemática que mencionamos antes.
Y aquí comenzamos con un texto, vamos a acudir a muchos autores para que vean cómo hay una diversidad de autores que están apuntando al mismo problema. Y empezamos con un físico, Feyerabend, señor muy importante. Tiene, entre otras cosas, dos libros fundamentales, uno que se llama Contra el método y otro que se llama Adiós a la razón. Pero él es un físico nuclear y dice así, fíjense, con respecto al conocimiento. Va a tratar de reflexionar sobre el conocimiento abstracto, que es el típico conocimiento de la racionalidad instrumental. La incompletud es una característica de este conocimiento, dice, de los conceptos así llamados objetivos. Y objetivo significa, dice él, independientes de la situación. Esos conceptos abstractos, objetivos, no pueden captar a los sujetos humanos y al mundo tal como es visto y configurado por ellos. Y entonces hace un desafío y dice: podemos continuar aceptando sus proposiciones, es decir, la de los científicos radicales, por decirlo así, y sus visiones del mundo que no incorporan a los seres humanos y solo incorporan las caricaturas teóricas de las que han sido eliminadas la parte más importante de la vida humana, su subjetividad. Vean ustedes un físico reivindicando algo que se considera normalmente en la ciencia como el gran enemigo, la subjetividad, la valoración, aquello que va contra la independencia del sujeto con respecto al objeto. Y continúa. Frente a ese problema, dice, desarrollemos una nueva clase de conocimiento que sea humano, no porque incorpore una idea abstracta de humanidad, sino porque todo el mundo puede participar en su construcción y cambios. Y empleemos este conocimiento, este tipo de conocimiento, para resolver los dos grandes problemas pendientes de la humanidad, que son los dos que mencionábamos antes. La paz entre los humanos y la paz entre los humanos y todo el conjunto de la naturaleza. Esta es una primera aproximación de un físico que nos alerta contra un tipo de conocimiento abstracto que no llega a las realidades más profundas del ser humano, que no llega a su subjetividad. ¿Se va siguiendo bien? Esos dos grandes problemas que menciona él son el resultado de un desarrollo histórico, de un tipo de ciencia técnica que, junto con todos los logros admirables que ha hecho, genera en el decurso de los años las consecuencias que estamos viendo actualmente. Feyerabend postula, por tanto, una ciencia en cuya elaboración participen aquellos que en definitiva van a ser los beneficiarios. Entonces, sintetizando hasta aquí, tenemos que problematizar ese conocimiento en la línea de lo que nos propone Feyerabend. Problematizar el conocimiento que ha llevado a estas consecuencias del problema que hemos analizado al comienzo. Y aquí recuerdo una frase muy importante para mí de Edgar Morin, que dice: la problematización debe ser constantemente viva, sin lo cual todo se detiene.
La problematización tiene que ser constantemente viva, sin lo cual todo se detiene. Segunda aproximación. Disculpa, si lo ¿Sí? cual- ¿Perdón? ¿Perdón? Sin lo cual todo se detiene. El autor Borín Moreno. Segunda aproximación. Vamos a tomar, así como tomamos a Feyerabend, ahora vamos a tomar un texto de Einstein. Y existe, para comprender el texto de Einstein, existe un doble posicionamiento posible frente a la realidad. De posicionarnos en el mundo. O me considero un yo, separado, y el mundo como un objeto que me circunda. Yo separado y el mundo como un objeto que me circunda. Yo, objeto, separado. Es lo típico de la racionalidad instrumental. Los individuos separados entre sí y separados del mundo. O me considero parte de, en comunidad con la totalidad del mundo. Es lo que algunos autores llaman el sentido de participación, en una relación con la realidad de yo-tú con los otros y yo-tú con esa naturaleza que me circunda y de la cual soy parte. Es como ustedes ven la concepción ecológica. El ser humano integrado en una unidad junto con la totalidad de los otros seres humanos y de la naturaleza. Esa es la realidad profunda de lo que somos, pero en la realidad de lo que vivimos está más presente el primer posicionamiento. Y sobre ese primer posicionamiento Einstein nos dice lo siguiente: un ser humano, dice él, es una parte limitada por el tiempo y el espacio del todo llamado universo. Y aquí viene lo que experimentamos, aunque no lo seamos en lo profundo. Experimenta su propio ser, sus pensamientos y sentimientos como si estuviese separado del resto, como si estuviese separado del resto. Lo cual, dice Einstein, es una ilusión óptica de su conciencia. El sentirnos separados del mundo, del resto, es una ilusión óptica de la conciencia, dice Einstein. Ilusión que es una especie de prisión para nosotros, que nos obliga a ser fieles a nuestros deseos personales y a brindar afecto solo al pequeño núcleo que nos rodea. Y entonces era un llamado. Nuestra tarea debe consistir en escapar de esa cárcel, ampliando nuestro círculo de simpatías para acoger con los brazos abiertos la belleza de todas las criaturas vivas y la naturaleza que contiene. Este es el llamado de que el gran genio de la teoría de la relatividad nos hace un llamado a una realidad profundamente humana. Y nos dice, miren lo que somos, lo que experimentamos, pero miren lo que somos realmente. Y lo que experimentamos es separados del resto. Y dice él, eso es una prisión. Y tenemos que liberarnos de esa prisión para poder encontrarnos nuevamente con la naturaleza y ser realmente ecológicos. Atención, la LGA, que supone la ecología. La percepción que habitualmente tenemos de nosotros es simplemente falsa en cuanto nos sentimos aislados. Somos una unidad ontológica con todo el universo, natural y humano. Y este, como decía antes, es el fundamento último de la ecología. Pero algo pasó
en el decurso de la historia, que nos hizo perder nuestro sentido de participación. Algo pasó, tenemos que analizarlo. Nuestro sentido de comunalidad, perdimos nuestro sentido de comunalidad. Y nuestra primera nuestra primera tendencia frente al otro es la desconfianza y la confrontación. Y ese algo que sucedió tiene mucho que ver con todos los avatares que ha tenido nuestro conocimiento en la historia. Y esa va a ser nuestra tercera aproximación. Yo tomo simplemente 3 momentos en la historia de Occidente, 3 momentos en cuanto a la pregunta de qué conocemos de la realidad, cómo conocemos la realidad. Y hay para mí 3 grandes áreas de respuestas. La primera, que la encuentran ustedes en la filosofía griega en Aristóteles, y luego pasa a la Edad Media a través de la corriente llamada el tomismo, la escuela de Santo Tomás, el tomismo que va a ser como el centro de la filosofía eclesiástica de la Edad Media. Y es lo que se llama el realismo ingenuo. ¿Qué dice? Conocemos la realidad tal cual es. Nuestro conocimiento es como un espejo de la realidad. Simplemente nos abrimos, basta abrirnos y ya tenemos la realidad abierta ante nosotros. La segunda aproximación es la duda metódica. Allá por el siglo XVII comienzan las grandes preguntas en Occidente sobre ¿será real el conocimiento que tenemos? Se vuelve la pregunta sobre la capacidad de conocer. Y ahí tienen ustedes al amigo Descartes con su discurso del método y su duda metódica radical. Hay que dudar de todo y empezar a construir de cero. ¿Y a partir de dónde? De esa experiencia básica inicial que para él es fundamental, que es la conciencia del yo pienso, y desde ahí construye el resto de su concepción. Pero primero parte de la duda radical. Y curiosamente se pregunta, ¿no será que habrá un geniecillo que anda por ahí haciéndonos creer que esa es la realidad cuando en realidad no lo es? Así comienza su inquietud, parece mentir un filósofo, que se pregunte por un geniecillo. La teoría del genio malvado. ¿Eh? La teoría del genio maligno, sí. Ahí va. Es que él dudaba hasta de su propia existencia. ¿Perdón? Que él dudaba hasta de su propia existencia, pero al darse cuenta que él estaba pensando, era que se existía realmente. Exactamente. No sabía si soñaba o si existía realmente. Ah, han estudiado Descartes. ¿Quién más estudió a Descartes en el liceo? ¿Sí? Todos. Qué bien. O sea que esto es familiar para ustedes, lo que estoy diciendo. Bien. La tercera posición es tal vez menos familiar. Nuestro conocimiento está socialmente condicionado. ¿Socialmente qué? Socialmente condicionado. Eso que creemos que es nuestro y solamente nuestro, no es solamente nuestro. Está generado desde la sociedad. El contexto en que se elabora el conocimiento tiene una importancia crucial, decisiva, aunque no nos demos cuenta de que es nuestro conocimiento generado desde la sociedad. Si yo quiero entender un autor X, no puedo entender un autor si no conozco el contexto desde el cual él escribió. Eso es lo que se llama hermenéutica. Tomar el texto desde la perspectiva, desde el contexto en el cual el autor escribió. Y todos los procesos de formación
de la subjetividad, de nuestra subjetividad, desde las primeras etapas de nuestra infancia, inciden en nuestra forma de conocer el mundo. Todos los procesos desde nuestra primera infancia, nuestra subjetividad se forma en todo el mundo relacional que vive desde la infancia. Y todo eso va generando formas de conocer que yo considero como mías, cuando en realidad vienen de todo el contexto en el cual se formó mi subjetividad. Y aquí les cito el caso, tal vez ustedes conocen a Carlos Castaneda y sus escritos sobre Don Juan. ¿Quién lo conoce a Carlos Castaneda? Bien. No, ¿nos podrían decir qué es la característica de Carlos Castaneda? ¿Qué es lo que escribió? Sí, ¿sobre qué escribió? ¿Cómo escribió? Es un estudio antropológico del uso de plantas alucinógenas, explotamiento de algo. Pero es un antropólogo que fue Sí, a estudiar él descubrió, plantas no, buscó a su chamán y hacía viajes con... Él fue a buscar y plantas hablaba de una alucinógenas relación entre... y se hizo discípulo del chamán al cual él iba a investigar. Resulta que resultó investigado. Sí. Y el chamán estaba siempre preocupado y dice, porque usted está siempre escribiendo cosas, le decía el chamán. ¿Qué estás escribiendo? Y el chamán le decía, hay que detener el mundo. Y se lo repetía. Entonces, Carlos Castaneda ya no cabía en su libreta para apuntar, hay que detener el mundo. ¿Qué significa?, le preguntó. Y don Juan le responde. Verás, le dice, desde que nacemos, la gente nos dice que el mundo es así y así. Y naturalmente, no nos queda otro remedio que ver el mundo en la forma en que la gente ha dicho que es. Se nos da el mundo definido. Desde que nacemos se nos da el mundo definido. Lo que quiero, dice don Juan, es que aprendas a ver. Aquí está todo el problema, aprender a ver. Hay un autor reciente que acabo de ver acá en este libro que les decía, que habla de descorrer la cortina. Como que el mundo, la verdadera realidad está como cubierta por una cortina que habrá que analizar qué es esa cortina. Y ese aprender a ver de don Juan es, dice este autor, descorrer la cortina para empezar a ver. Buscar respuesta más allá de lo que se cree saber. ¿Perdón? Buscar respuesta más allá de lo que se cree saber. Exacto. No quedarse con el que me dicen, sino buscar respuesta sobre eso, si es así. Si lo blanco es blanco o deja de serlo porque por ahí va la de otra bocha. manera. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Desconfiar de nuestro conocimiento, de los orígenes de nuestro conocimiento y empezar a descubrirnos a nosotros mismos como fuentes de conocimiento. Ahí va. Eso es un programa que dura buena parte de la vida. El lograr ser fuente de conocimiento. Y no simplemente receptáculo de conocimientos que llegan. Por tanto, nuestra percepción de la realidad depende de nuestra subjetividad. La teoría de la Gestalt nos dice que no existe tal cosa como la objetividad, una realidad única que está ahí, sino que la creamos percibiendo. Percibimos realidades distintas según nuestros estados de ánimos. No es lo mismo percibir el barrio un sábado de mañana que un lunes de mañana, porque son dos realidades distintas, subjetivas. El lunes es el comienzo de una jornada, el sábado es por fin tengo el fin de semana. Son dos. Mi casa, mi propia casa, en un momento de alegría familiar es una cosa, y en un momento de desgracia es otra percepción. La Gestalt nos ha enseñado de que percibimos totalidades desde nuestra totalidad, y nuestra totalidad es cambiante. Y sin duda que
en esta línea de la interpretación, de la descubrimiento de la realidad, sin duda que Marx es uno de los que han elaborado más la noción, a través de la noción de ideología. Ideología es el conjunto de legitimaciones que una sociedad tiene para ocultarnos a nosotros mismos la realidad de la dominación y dependencia en la cual estamos metidos. Y dice él, hay que hacer un descubrimiento hermenéutico para descubrir las formas en que la sociedad me da legitimada una realidad que tengo que descubrir como cosa fundamental. Y en la misma forma, Freud, desde otro ángulo, al afirmar conductas de cuyo origen no somos conscientes, requiere una interpretación, y en eso necesitamos la ayuda generalmente de otros para descubrir que nuestras conductas están influenciadas sin que lo sepamos por todo proceso, una cantidad de procesos que hemos tenido desde nuestra infancia. Diversas formas de interpretación, pero diversas formas de decir que nuestro conocimiento está socialmente condicionado. ¿Hasta aquí estamos? Paramos un poquito para que puedan preguntar lo que se les ocurra. Sí. Tú estás con ganas de preguntar, pero no te atreves, ¿no? Tengo algo que decir, pero no sé qué. Si no, pasamos a la cuarta aproximación. La cuarta aproximación. ¿Cuál es la característica de ese conocimiento que tenemos espontáneamente, pero que nos viene dado por la sociedad en que vivimos? Una primera característica de ese conocimiento es la fragmentación. La fragmentación de la realidad. Fíjense cómo nos llega a nosotros la fragmentación de la realidad. Cuando ustedes van a la escuela primaria, ya empiezan a dar distintas disciplinas. Y luego van a secundaria y van a encontrar distintas disciplinas, historia, geografía, matemáticas, etc. Y van a encontrar, cuando pasan a la universidad, distintas facultades. Una cosa es el conocimiento médico, otra cosa es el conocimiento jurídico, otra cosa es el conocimiento matemático, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos da desde niños la realidad como fragmentada, cuando en realidad la realidad no está fragmentada. Y fíjense lo que significa para la ecología, para pensar ecológicamente, este va a ser como la constante en nuestra reflexión. No podemos pensar la ecología, que es un ecosistema, desde el ángulo de una racionalidad que fragmenta. Porque fragmentación es la negación de un sistema. Segunda característica del pensamiento vigente, que lo vivimos espontáneamente y después lo retomamos a nivel científico, es el reduccionismo. ¿Qué quiere decir el reduccionismo? La búsqueda del último constitutivo como forma de comprender la realidad. Y vamos a ver después en otro capítulo cómo esto viene del amigo Descartes, ¿no? Se asume que conociendo los últimos elementos en la química, en la física, en la biología, en cada una de las ciencias, se puede llegar por sumatoria después al conocimiento de la totalidad. Es como si dijéramos, la realidad es muy compleja, vamos a desmenuzarla y al tomar el último elemento, después construimos el resto. Esa es la lógica del reduccionismo.
que vamos a ver es una lógica falsa, no nos permite pensar ecológicamente, porque fragmenta y reduce aquello que es en realidad y que debe ser estudiado como un sistema complejo. ¿Hasta acá estamos? Es una nueva aproximación que nos muestra las dos características de esa racionalidad que venimos tratando de analizar. Quinta aproximación. Las formas de conocer hasta ahora nos preguntamos si era posible conocer la realidad. Ahora vamos a analizar una breve historia de las formas de conocer la realidad que han variado históricamente. Y vamos a empezar en Occidente. Vamos a tomar Occidente. ¿Por qué Occidente? Porque la ciencia no nació en Occidente, curiosamente. Nació en Asia y en China, pero solamente que no nos metemos en todo ese mundo. Estamos hablando de Occidente. En la primer tipo de conocimiento es la explicación religiosa del mundo. ¿Qué hace el ser humano frente a la realidad del mundo? ¿Cómo lo explica? Y en las etapas precientíficas no existe, traten de despojarse ustedes, si es posible por la imaginación, desprovistos de todo conocimiento sobre la naturaleza, sobre los grandes fenómenos naturales. ¿Y qué se experimenta frente a esa ignorancia y a esa impotencia frente a la tempestad, frente a las temporales, a todos los fenómenos naturales que amenazan la vida del hombre? Ignorancia e impotencia. Y como consecuencia de esa posición frente al mundo, se generan explicaciones a nivel simbólico. Es lo que se llama la explicación mítica del mundo. Que no hay que menospreciarla porque son formas muy importantes, simbólicas, por los cuales las distintas culturas en la humanidad han comprendido los grandes problemas de su existencia, los problemas de los orígenes, las cosmogénesis, los problemas del fin, cuál es nuestro destino, todos esos problemas que han inquietado a los seres humanos y que no disponiendo de una ciencia para poder explicar y no teniendo el poder para manejar esas realidades, se generan entonces explicaciones simbólicas que van a tener, según Lévi-Strauss, estructuras muy similares, o sea, la estructura del mito, de los mitos, aunque sean diferentes en sus contenidos, pero la estructura, dice Lévi-Strauss, es la misma. Es las mismas formas en que los seres humanos piensan desde los elementos precientíficos las realidades del mundo y los problemas que el mundo presenta al ser humano. Esa sería una primera explicación de la realidad del mundo. Y aquí vendría todo un capítulo de la proyección en seres superiores que poseen lo que yo no poseo, poseen la ciencia que yo no poseo, el conocimiento de los fenómenos, y a los cuales trato de mantener benévolos porque yo no tengo poder frente a ellos. Y ahí viene todo el problema sacrificial de todos los elementos de las religiones llamadas naturales, ¿no? Luego ya en Occidente hay una primera reacción frente a esa forma de conocer, que para mí es muy valiosa, que es la filosofía griega. Tanto Sócrates como Platón y Aristóteles, sus discípulos, van a iniciar otra forma de conocer, otra racionalidad, que va a tener como consecuencia la disolución del mundo mítico. Y tan importante es eso, la destrucción del mundo mítico griego, que Sócrates va a ser condenado por destruir la religiosidad de los jóvenes. Porque esa forma de pensamiento iba a minar en la base
los conocimientos místicos, la explicación mítica religiosa que tenían desde Homero todos los 14 dioses del Olimpo. Esa racionalidad va a pasar de Aristóteles a la Edad Media y la va a asumir la Iglesia Católica a través de la filosofía escolástica, particularmente de la famosa filosofía tomista. Es una racionalidad dogmática que caracteriza el pensamiento eclesiástico de esa época y es una racionalidad abstracta. Y es una finalidad al servicio de una concepción. Fíjense que es en base a esa racionalidad que se condena a la muerte a aquellos que negaban la centralidad de la Tierra, los que afirmaban la teoría heliocéntrica, el Sol es el centro. Porque había un texto en la Biblia que decía que Dios detuvo el Sol para que los hebreos pudieran ganar una batalla, que son elementos que no tienen nada que ver con historia, no es un problema histórico, es una afirmación que no tiene sentido de verdad científica. Pero en función de ese texto se condenó a muerte a gente que afirmaba la centralidad del Sol con respecto al mundo. Y aquí aparece, en el siglo XVI-XVII, aquí aparece la madre del borrego, una nueva racionalidad. Una nueva racionalidad que se va a ir gestando, que va a ser el origen de toda la ciencia técnica que conocemos hoy. Y vamos a nombrar a 3 autores, brevemente: Bacon, Descartes y Newton. Podrían ser más, pero vamos a tomar a 3 que inician una nueva racionalidad. Y justamente en reacción contra la filosofía aristotélica vigente en la Edad Media. Bacon realiza una crítica de la filosofía escolástica de la Iglesia Católica y propone los primeros esbozos de una nueva lógica basada en la experimentación, en la observación y experimentación. Él ataca lo que él llama los ídolos, que son los obstáculos que él piensa que se encuentran en el conocimiento. Es decir, para él los ídolos son el pensar sin pasar por la experiencia y la observación. Él analiza entonces en su libro básico, Novum Organum, escrito como se escribía en esa época en latín, todo, Novum Organum, analiza los ídolos esos, los obstáculos al conocimiento. Pero lo que más importa para nosotros es que para él esa nueva forma de conocimiento experimental es una forma, dice él, de vejar a la naturaleza, de torturar a la naturaleza para arrancarle sus leyes y así poder manipularla. Es lo que podríamos llamar el inicio de la ciencia técnica. Arrancarle los secretos para poder manipularla y convertirla en tecnología. En el supuesto de que todo eso conducía al bienestar de la humanidad. Él era consciente de que estaba iniciando algo nuevo, revolucionario. Es el inicio de un modo de aproximación cuyo desarrollo en los siglos siguientes iba a constituir un rasgo fundamental de una época. Miren el texto en que muestra su conciencia de estar innovando. Es ocioso, dice él, esperar algún avance de la ciencia
a partir del injertar cosas nuevas sobre las viejas. Tenemos que comenzar otra vez desde los fundamentos mismos, a menos que queramos estar siempre dando círculos con un escaso e insignificante progreso. Lo importante que vamos a rescatar más de Bacon es la idea de que esa racionalidad nueva es una forma de poder sobre la naturaleza y está basada en la manipulación de la naturaleza, lo cual va a generar todos los desarrollos tecnológicos hasta nuestros días. Pero después vamos a ver más adelante en otra aproximación cómo cuando un señor llamado Comte asume esa racionalidad en las ciencias sociales, hace de la sociología un instrumento de manipulación de la sociedad. Pequeño problema. Antes de eso vamos a tomar un poquito algunos elementos de Descartes. Bacon entonces, eso que acabamos de decir. Descartes. Él va a tener como 4 principios básicos. 4 principios básicos en su reelaboración del conocimiento. Se los voy a mencionar los 4 con citas de él. El primero de esos principios: no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era, o sea, la duda. El segundo: dividir cada una de las dificultades que examinare en tantas partes cuanto fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Aquí viene la fragmentación de la cual hablábamos. De aquí viene la fragmentación de las ciencias, del conocimiento. El tercero: conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más simples, reduccionismo, y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Aquí viene el reduccionismo. Fragmentación por un lado, reducción por otro, para luego, dice él, para ascender poco a poco y recuperar la totalidad. El problema es que cuando se reduce, después no se recupera. Como ven, la realidad para él es muy compleja y hay que descomponerla en sus partes hasta sus últimos elementos. El amigo Newton. Vamos saltando un poco como gato entre las brasas, ¿no? Muy rápido, pero tomando los elementos que más nos interesan de cada uno. Él asume explícitamente las innovaciones de Bacon y Descartes. Y si bien es cierto que hizo aportes muy importantes a la matemática, el cálculo diferencial e integral vienen de Newton, se destacó sobre todo en el área de la física, con su concepción clásica de la gravitación universal. Fíjense qué interesante, Newton era alquimista, y para el alquimista el mundo entero es una unidad orgánica. Pero Newton, siendo alquimista, trasciende luego su alquimia y pasa a ver al mundo como un objeto inerte, mecánico. Fíjense lo que dice un señor muy importante que les recomiendo, un historiador de la ciencia, Maurice Berman. Lo encuentran en internet, su libro sobre el reencantamiento del mundo. Es lo mejor que he visto en la historia de las ciencias en esta perspectiva de la epistemología. Y él dice: observemos las implicancias políticas de ese paso de Newton de la alquimia a la mecánica. Las fuerzas que triunfaron en la segunda mitad del siglo XVII fueron las de la ideología burguesa, ya vamos a tomar después esto,
y del capitalismo laissez-faire. Para esos grupos la idea de la materia viviente no constituía tan solo una herejía, sino que también era inconveniente desde el punto de vista económico. O sea que para la burguesía ascendente, que vamos a analizarla enseguida, considerar la materia como viviente no permitía la manipulación de la materia. Entonces, una tierra inanimada, dice Berman, inanimada, rompe el delicado equilibrio ecológico que se mantenía en la tradición alquímica, porque si la naturaleza es algo muerto, entonces no hay restricciones para explotarla en beneficio propio. Vean esa importancia del paso de una concepción a otra, ¿en función de qué? De intereses económicos, que ya vamos a ver la importancia que tiene en todo el desarrollo de esta racionalidad. Entonces, de lo dicho sobre estos tres autores, podemos decir que se trata de un descubrimiento, esta racionalidad que va emergiendo y se va a completar, de un descubrimiento, de un conocimiento que descubre leyes y padrones de comportamiento de los fenómenos que se cuantifican, se miden, se predicen y se manipulan. Las cuatro cosas son importantes. Se cuantifican, se miden, se predicen y se manipulan. ¿Cuáles son los supuestos de esta racionalidad? Primero, el universo es algo acabado que está ahí, objetivo, frente a mí. Como un conjunto que puede ser descompuesto y recompuesto por sumatoria. Relaciones causales lineales, no relaciones causales recursivas, en que lo que es efecto se convierte en causa simultáneamente. Orden, estabilidad y equilibrio como condición indispensable. Y acá la más grave de todas, separación del sujeto del objeto. Una estructura objetiva que se fragmenta y se reduce para conocer el todo por sus partes. Entonces tenemos ya con esta aproximación... Ese es el método. ¿Perdón? El método científico, ¿no? Exacto, un método científico. Tenemos los elementos para comprender que esta racionalidad que se presentó como liberadora frente al mundo medieval se va a convertir en un dinamismo de manipulación y control y va a generar los problemas que Feyerabend hablaba al comienzo de la doble insustentabilidad del planeta y de las relaciones humanas. Muy pesada la cosa, muy difícil, muy fácil. Hay cosas que decir, preguntas. Como que siempre hubo una base del problema, fue el querer a los mismos grupos fuertes mantener el poder. Ya sea sacar del medio que decía que la tierra redonda, como en este momento manejar las grandes economías. Siempre la base no es la economía, es decir, tener el poder, si en un momento por tener más armas, en un momento por tener más capital para hacer presión sobre los mercados. Importante lo que está diciendo el compañero, ¿no? El desarrollo de esa racionalidad no es inocente, sino que está al servicio, como vamos a ver enseguida, del poder dominante en cada momento. ¿Sí? No sé si ven lo que quiso decir él. Me miran con una cara como diciendo ¿en qué estamos? Pasamos a la sexta aproximación. ¿Puedo decir? Sí. Por ejemplo, el marketing se puede convertir como una de las cosas que... ¿Quién? El marketing, A ver. como uno de esos mecanismos que para regular excesivamente pasa de la racionalidad deliberadora a un mecanismo... El marketing es la capacidad manipuladora más sutil que existe, ¿no? Es la forma de está al servicio de ¿qué? De vender el producto. Nada más, no hay otras preguntas, no hay otras. Damos un paso más.
y accedemos a la noción de paradigma. Porque ¿qué es lo que sucede con todo esto que estamos diciendo? En cambio, que esa racionalidad que estamos analizando se convierte en forma de pensamiento espontáneo en todos, aún en aquellos que no son científicos. Es lo que se llama un paradigma. Vamos a intentar analizarlo un poquito. Para Thomas Kuhn es uno de los que más ha incidido. En su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas, muestra cómo se pasa, cómo el conocimiento se convierte en paradigma, es decir, aceptado por la comunidad científica, pero llega un momento, dice él, en que esa racionalidad no explica determinado tipo de fenómenos y se produce una crisis que va a permitir el acceso a una nueva racionalidad. Es el que más ha estudiado ese fenómeno, la estructura por la cual se pasa de un paradigma a otro. Pero fíjense lo que dice el amigo Morén, del cual ya hablamos. Que debe de haber una crisis para que surja una nueva... Exacto. Hay momentos de estabilidad en la cual esa racionalidad vive en paz. Fuerte, fuerte para que oigan todos. Creo que le da que él lo llama como una revolución para que surja el paradigma y después que sea que se inconstitucionalice, vamos a decir, que se... Y vuelva a ser ciencia normal lo que al principio... Hasta que hay una calma y luego vuelve a pasar lo mismo. ¿Está claro lo que dice la compañera? Bien. ¿Qué dice Morén del paradigma? Que es quizá lo más preocupante para nosotros. Fíjense, dice él, el arraigo de una forma de pensamiento que se impone en nuestra mente desde la infancia, miren lo que decía don Juan, que se desarrolla en la escuela, en la universidad y se incrusta en la especialización. Y el mundo de los expertos y especialistas maneja cada vez más manipula cada vez más nuestras sociedades. Sigue él, se trata de una matriz que condiciona inconscientemente nuestra manera de ver la realidad y nos hace pensar de determinada manera. Es como una especie, diríamos, de software, es una especie de programa informático que nos hace actuar y pensar sin que lo sepamos. Dice él, si tenemos grabadas en nosotros esas formas de pensamientos que nos llevan a reducir, de nuevo, a separar, a simplificar, a ocultar los grandes problemas, esto se debe a que reina en nosotros un paradigma profundo, oculto, que gobierna nuestras ideas sin que nos demos cuenta. Creemos ver la realidad. En realidad vemos lo que el paradigma nos impone. Y esa matriz se va formando históricamente y se transmite a través del sistema educativo. Entre comillas, educativo, ¿no? Porque educativo debería ser ayudarnos a descubrir aquello que está oculto. En la práctica es agregar nuevas cortinas para no ver la realidad. Fíjense que si estudiáramos la cultura maya o quechua, encontraríamos otro paradigma totalmente distinto. Encontraríamos una concepción del ser humano como integrado a la totalidad del mundo, con esa actitud de respeto hacia los otros y hacia el mundo, hacia la naturaleza. Yo les recomiendo mucho a un autor boliviano. Están produciendo los bolivianos cosas muy importantes, desde su mezcla de culturas, de pluricultura. Hay un señor, Juan José Bautista, que está trabajando la idea de transmodernidad. Él dice, tenemos que liberarnos en América Latina de todo el influjo europeizante de la así llamada modernidad, de esta racionalidad que venimos hablando,
y redescubrir esa racionalidad presente en las etnias quechua, aymara, con una visión profunda del ser humano muy distinta a la que tenemos nosotros. Y no se trata de volver para atrás, sino de descubrir para adelante eso que él llama la transmodernidad, en lo cual no vamos a entrar en este momento. Pero quería señalarles porque creo que hay mucha cosa. El vicepresidente de Bolivia en este momento, García Linera, es un hombre conocido intelectual internacionalmente como un intelectual de origen marxista, pero adaptando, integrando dentro de su marxismo toda la cultura de su país. García Linera. Séptima aproximación. Vamos a entrar a la noción de demanda social, que es medio complicada. La idea de demanda social la elabora un señor llamado Herbert Thomas. ¿Y qué es lo que él dice? Que cada formación social, cada sociedad tiene una forma determinada de producir. Cada sociedad tiene una forma de producir. En la Edad Media sería el modo feudal, la agricultura, después vendrá la industrial. Cada sociedad tiene su modo de producir. Y él dice, dentro de ese modo de producir hay intereses distintos. Y en general los intereses dominantes generan una demanda social que se traduce luego en determinadas técnicas. Por ejemplo, dice él, la sociedad agrícola feudal tenía una demanda social a la cual respondía la herrería artesanal, mientras que la sociedad industrial tiene una demanda a la cual responde la metalurgia. Cuando se agota el modelo feudal de producción, se desarrolla la hidráulica, que va a ser la que posibilita los grandes descubrimientos con todo lo que significa de crecimiento del comercio. Entonces, la demanda que hace la práctica técnica en el sistema de producción va generando respuestas en que lo científico y lo técnico se aunan. Y en nuestro caso, hay una clase emergente, que es la clase burguesa, que surge fuera de la estructura social monárquica, en que se dividía la estructura social en monarquía, nobleza, clero y pueblo. La burguesía estaba al costado de eso. La burguesía se llama burguesía porque estaba en los burgos, al fuera de los castillos, no perteneciendo al mundo feudal, pero perteneciendo a un mundo del comercio que fue creciendo y convirtiéndose en una necesidad de doble hegemonía. Hegemonía económica y hegemonía política. Esa demanda social es la que va a generar la emergencia de la racionalidad que estamos estudiando. De la racionalidad que estamos estudiando. O sea que esa racionalidad no es neutra, surge al servicio de una clase social dominante y surge al servicio de un sistema económico incipiente que se va a desarrollar en forma de capitalismo. Vean, volviendo a Morris Berman, el siguiente texto. El colapso de la economía feudal, la emergencia del capitalismo a gran escala y la profunda alteración de las relaciones sociales que acompañaron estos cambios suministraron el contexto de la revolución científica de la Europa occidental. Resumiendo, la ciencia moderna es el esquema mental de un mundo definido por la acumulación de capital y finalmente se convirtió en el modo de cognición de la sociedad industrial.
Este es un punto clave en nuestro desarrollo. La racionalidad científica, esa instrumental, es la respuesta a una demanda social de una clase en busca de su hegemonía económica. Y esa es la que va a llevar a los grandes logros científico-técnicos que conocemos, y es la que va a llevar al agotamiento de los recursos no renovables y a los problemas que vimos al comienzo de esta charla. Damos un paso más dentro de esta aproximación. Hay otra demanda social que viene en el momento en que la burguesía adquiere no solo su hegemonía económica, sino su hegemonía política, y es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es una revolución popular, es una revolución de la burguesía contra la monarquía. Y el triunfo de esa revolución va a significar la hegemonía política de esa clase social emergente. Solamente que una revolución se hace en el desorden, en el caos, que ustedes conocen cuando estudiaron la Revolución Francesa. Y ahí viene una demanda social, otra demanda social, la demanda social de orden. Y ahí va a aparecer un señor Comte, que justamente está entre 1798 y 1857, Augusto Comte, el fundador de la sociología, y él se sitúa en la prolongación de la crítica de Bacon a la racionalidad vigente en el período medieval. Se sitúa en la prolongación de los tres que vimos antes y quiere ser el continuador, pero entonces aplicando a la sociedad los problemas que los otros tres autores habían aplicado al estudio de la naturaleza. Le voy a leer un pequeño texto de él, simplemente. Él tiene la teoría de los tres estados, dice él. Está el estado teológico, se refiere a la Edad Media. Está el estadio metafísico, se refiere a la filosofía posterior a la Edad Media. Y el tercer momento es el científico. Ese es el momento del positivismo, es el momento que él quiere desarrollar. Y miren este texto. La filosofía teológica y la filosofía metafísica se disputan hoy la tarea demasiado superior a las fuerzas de una y de otra de reorganizar la sociedad. O sea, está el caos. ¿Cómo se organiza? La teología no lo logra, la filosofía tampoco. Y entonces él dice, la filosofía positiva no ha intervenido hasta ahora, o sea, la ciencia que él va a instaurar, no ha intervenido hasta ahora en la contienda, más que para criticarlas. Por fin, situémosla en estado de desempeñar un papel activo, sin inquietarnos por más tiempo en los debates que ahora son inútiles, completando la vasta operación intelectual comenzada por Bacon, por Descartes y por Galileo, construyamos directamente el sistema de ideas generales que esta filosofía está destinada a hacer prevalecer indefinidamente en la especie humana para por fin organizar la sociedad en esa famosa frase de él que va a aparecer en la bandera de Brasil, van orden y progreso. Orden y progreso. Respuesta a una demanda social en un momento post-revolucionario, pero que genera la hegemonía política de la burguesía. Y octava aproximación. Desde ahí se pasa hacia la organización global de la sociedad dentro de esta racionalidad. Toda la sociedad en sus instituciones va a estar reflejando esta racionalidad instrumental. Y va a estar reflejando la doble característica de manipulación y control, que es lo propio de la racionalidad que comenzó con Bacon diciendo que era para manejar y dominar la naturaleza. Fíjense lo que un señor, Eber Marcuse, que ustedes quizás lo conozcan porque fue uno de los promotores
que estuvo en la base de la Revolución de Mayo francés, la del 68, y dice: el método científico que lleva a la dominación cada vez más efectiva de la naturaleza lleva a proveer así los conceptos puros, tanto como los instrumentos para la dominación cada vez más efectiva del hombre por el hombre a través de la dominación sobre la naturaleza. La misma racionalidad que servía para manipular la naturaleza es la que sirve y lleva cada vez más a la manipulación del hombre por el hombre. Y se organiza la fábrica en sus elementos de producción después de la revolución industrial, la administración pública, el gobierno, el sistema educativo, están todos pautados por la matriz que finalmente se convierte en cultura global. Todos pautados por la misma cuestión. Y las instituciones están mucho más preocupadas por el control y el poder que por el desarrollo de los miembros. Y todos nos quejamos de la burocracia porque no nos permite actuar, pero nadie la cambia. Y la burocracia es precisamente la expresión de una forma de organización que viene de todo ese origen que acabamos de decir. Y última aproximación, novena, la emergencia de un nuevo paradigma. Llegados a este punto, estamos en condiciones de comprender los condicionamientos inconscientes de nuestro conocimiento que nos llevan a reproducir el sistema del cual somos parte y del cual condenamos las consecuencias, pero no terminamos de ver sus causas. Se nos ha hecho por natural una forma de pensar, por natural, que por sus características ha llevado a los grandes logros científico-técnicos, pero a su vez ha generado los dos grandes problemas que vimos al comienzo. Las dos cosas son ciertas. La toma de conciencia de esos límites de la ciencia-tecnología es lo que ha llevado a las preguntas que han generado un nuevo paradigma, o que están generando un nuevo paradigma. Un largo proceso que comienza con la física cuántica, en el comienzo del siglo XX, Bohr, Heisenberg, y que luego pasa a las ciencias sociales, Boaventura de Sousa Santos, Edgar Morin, Maturana en biología, Prigogine en química, todos, cada uno de sus respectivas ciencias, en la búsqueda de un paradigma alternativo a la racionalidad del paradigma actualmente todavía hegemónico. Los autores usan diferentes palabras, algunos le llaman paradigma de la complejidad, otros le llaman paradigma emergente, otros le llaman paradigma de la posmodernidad, pero todo, Maturana lo llama autopoiesis, Prigogine lo llama nueva alianza, pero todos están apuntando a la emergencia de una nueva forma de pensar, de concebir el mundo y de concebir al ser humano. Sobre este tema yo creo que es el tema del nuevo paradigma de la complejidad, creo que lo van a seguir estudiando ustedes, pero de sobra en el resto del taller, en la parte teórica. Este paradigma se sitúa en una perspectiva teórica y epistemológica diferente. Intenta superar la fragmentación y el reduccionismo por la noción de sistema complejo. La realidad es un sistema complejo, no es un conjunto de partes fragmentadas, es un sistema complejo. Y no hay más forma de comprenderla, esa realidad y ese sistema, sino a través de una visión holística, sino de un tipo de conocimiento tremendamente difícil de lograr, hacia el cual caminamos, pero siempre estamos todavía lejos de lograrlo, que es la visión holística, la visión del sistema como totalidad, en el cual no interesan tanto el análisis de las partes, que cada disciplina puede y debe contribuir, sino que interesa la trama de relaciones internas, dinámicas, constructivas que existen dentro del sistema. Esa noción de sistema complejo la van a ver ustedes también
desarrollada a lo largo del taller de tópicos regionales. Pero tomemos un ejemplo para ver un poquito cómo funciona eso. Tomemos un sistema ecológico rural, en el cual podemos distinguir una parte física, una flora, una fauna, un tipo de producción, un tipo de población viviendo en el lugar, una conformación social, las relaciones entre las personas que viven, un comportamiento económico, cómo viven, qué producen, construcciones, ocupación del territorio, infraestructura, políticas, todo ese conjunto de elementos forman parte de ese ecosistema rural. Cada uno de esos elementos puede ser estudiado por una disciplina, pero no el sistema complejo. Muchas gracias. Entonces, el sistema complejo tendrá que ser estudiado en la trama de relaciones internas. Una modificación en el uso de la tierra va a generar una modificación de todo el sistema. Y eso es lo que importa realmente para los que hacen la licenciatura de gestión ambiental, la noción de sistema ecológico. ¿Cómo se estudia ese sistema? Sobre eso solamente doy el título. Si las disciplinas aisladas no pueden dar cuenta de esa totalidad, de las mutuas interdependencias, no se trata de fraccionar el ecosistema, sino de concebir una forma de centrarse en el problema y analizarlo en sus íntimas relaciones. Eso que digo muy fácilmente lo van a ver ustedes mucho más desarrollado en el resto del taller de tópicos regionales. Lo que sí interesa es que algunos autores hablan de nuevas ciencias, Edgar Morin habla de nueva ciencia, una nueva ciencia que está emergiendo. Y está surgiendo intentando superar la fragmentación y el reduccionismo. Fíjense las expresiones simbólicas. Morin habla de forzar las fronteras de las disciplinas. Boaventura de Sousa Santos habla de derretir las fronteras en que la ciencia moderna encerró al mundo. Y ahí estamos tratando de concebir una comprensión más que una explicación del mundo, de admitir las zonas de incertidumbre que hay y las etapas de caos en el proceso de elaboración científica. El investigador es parte de lo investigado y eso va a cambiar la relación sujeto-objeto en una relación sujeto-sujeto. Y se nos vino la hora y simplemente termino con una conclusión. Tiene que haber quedado claro que el problema del conocimiento es cómo abordamos la realidad y eso es de crucial importancia para resolver los graves problemas ecológicos que afectan, el doble problema que afecta el planeta y las relaciones humanas. Estamos en presencia de un desafío de encontrar un nuevo modo, una nueva concepción de ciencia, del mundo y del hombre. Eso supone transformar nuestro pensar espontáneo, asumir la responsabilidad de esas transformaciones y los sufrimientos que acarrea, pero a su vez la gratificación de encontrarnos que estamos llegando a comprender la realidad en una forma mucho más profunda. Muy bien, muchas gracias por toda la atención.